Ahora nos vamos a ocupar de otra cuestión que tiene que ver con el presente, porque lo informábamos en el diario de la campaña de Chivilcoy, ¿sí? Y también es noticia en diferentes medios, lógicamente, que la UTA convocó a una medida de acción gremial por 72 horas y esto también está afectando, ¿sí?, el servicio de Entupse a nivel local, porque en este caso Entupse pertenece a la delegación Junín, que asimismo también, ¿sí?, corresponde a la seccional San Nicolás. Por eso mismo vamos a charlar ahora, ¿sí?, con el secretario general de la Unión Tranviarios Automotor, ¿sí?, de la seccional San Nicolás, que es Tomás Lencina, y que tiene la gentileza de atendernos aquí en la mañana del centro para, bueno, vamos a consultarle puntualmente a qué obedece esta medida de fuerza. Tomás, buen día, aquí Eduardo lo saluda desde Radio del Centro de Chivilcoy, ¿cómo está? Buen día, Eduardo, a usted, a todo su equipo y a toda su audiencia. Bueno, gracias por atendernos ante todo, Tomás. No, por favor. ¿A qué obedece, digamos, este paro, sí, que tenemos entendido será en el día de hoy, también jueves y viernes en principio? Sí, esto viene a medida de que están discutiendo las paritarias del 2022, donde las cámaras empresarias han hecho oídos sordos al planteo de la Unión Tranviaria Automotor, que es el salario de los trabajadores, que de ser un sueldo dentro de todo bueno, ha pasado a ser un sueldo de pobreza, un sueldo precario donde no alcanza para llegar a fin de mes. Los trabajadores hoy necesitan una respuesta salarial, como lo han hecho en el AMBA, tienen que ser en todo el interior del país. Por ese motivo hoy se encuentra paralizado todo el interior del país. ¿Ustedes en alguna oportunidad habían hecho una medida de fuerza o habían convocado al menos una medida de fuerza y se había dictado en ese momento la conciliación obligatoria, ¿no? Sí, se aplicó, así es. Se aplicó una conciliación obligatoria por 10 días, en las cuales son 10 días hábiles, Sí. y después se hizo una prórroga de 5 días más de la conciliación, a la cual ya ha terminado. Y bueno, le estamos diciendo basta de ir pateando para adelante los tiempos cuando los trabajadores necesitan ayer, no hoy. Ayer necesitan una respuesta del salario. Acá el salario que tenía el trabajador hoy ha dejado de ser un salario bueno, ha perdido mucho poder adquisitivo y el trabajador necesita una respuesta para poder cumplir con todas sus obligaciones. Hoy no llega a fin de mes y esa es una realidad. En esos 15 días no pasó nada, Tomás, de la propuesta que ustedes estaban esperando. No, es más, se pidió tratar de una conciliación voluntaria entre las partes, pero no, sigamos discutiendo con el transporte parado, porque si no se sigue haciendo oído sordo a lo que es el reclamo de los trabajadores y el reclamo que está haciendo la Unión Tranviaria Automotor. Bien. Calculo que van a sí. haber reuniones en el transcurso del día o en el tiempo de que esté el paro, seguro que algunas reuniones van a haber. La UTA está abierta al diálogo, está a la espera de llegar a una reunión, de encontrar soluciones que beneficien al salario de los trabajadores, y estamos a disposición de lo que sea, tanto el Estado, porque también el Estado es responsable, porque el Estado, tanto nacional como provincial, se subsidia el transporte desde el año 2000, no es que ha pasado a ser el corresponsable del transporte y del salario de los trabajadores del Estado. Entonces acá no solamente son los empresarios, sino que también el Estado es responsable de garantizar el servicio de transporte público en todo el país. Tomás, ¿es mucha la diferencia hoy, aquello que están percibiendo, digamos, en el interior con respecto al AMBA? No, se está pidiendo lo mismo para el interior. Entonces el salario va a pasar a ser el mismo. Lo que pasa es que no se ha acordado en el AMBA, las cámaras del AMBA han acordado y no las cámaras del interior. Por ejemplo, la FATAP, que es la cámara que representa a todas las cámaras del interior, sí, hasta el día de hoy no está firmando el acuerdo paritario. Entonces, por ese motivo, se ha paralizado el transporte en el interior. Nosotros decimos, a igual tarea, igual remuneración, bueno, Capital, el AMBA y el área metropolitana lo están cobrando, el interior también lo quiere cobrar al aumento paritario. Y acá sí, se está haciendo oído sordo. Sí, por supuesto, que sea equitativo, ¿no? Para todas las partes. Exactamente. El igual tarea, igual remuneración no tiene nada de secreto. Eso es primero y principal, que está dentro de los convenios, dentro de la ley de contrato de trabajo
y dentro de la Constitución Nacional, que tenemos que, al hacer la misma tarea, tenemos que tener el mismo salario. Bueno, eso es lo que no está pasando en este momento, por eso se ha paralizado en el interior del país, hasta que pongan el salario como tienen que ponerlo y como corresponde. ¿Y por qué la demora? ¿A qué obedece esta demora de las cámaras? Y es una lucha entre los subsidios y las cámaras empresarias que aducen de que con lo que están recaudando no les alcanza, en el sentido de, ellos tienen dos ingresos, las empresas en el país tienen dos ingresos, una que es a través del boleto y otra que es de los subsidios que le está dando el Estado, que subsidia a los usuarios para que no paguen más caros los boletos. Bueno, ese es el problema que está pasando hoy. Según los empresarios, necesitan que el Estado, si no da aumento de tarifa, tiene que subsidiar más a los usuarios. Y bueno, es una discusión, pero es un problema entre ellos. Nosotros acá les decimos a los empresarios de que tienen que pagar el salario que se está pidiendo, la actualización del salario, porque ha perdido mucho poder adquisitivo el salario de los trabajadores, y no vamos a permitir de que los trabajadores pasen a cobrar sueldos miserables y de pobreza. Exacto. Sí, bueno, es una situación que nunca se quiere, la de llegar al paro, pero a veces, digamos, no queda otra, porque si los colectivos, en este caso, sí, continúan funcionando, sí, como usted recién lo mencionaba, sí, todo sigue para adelante. Es que es una realidad, Eduardo, el sistema de transporte público en todo el país está en crisis, está en una situación muy difícil. Por ahí a lo mejor no se notará, pero se está viviendo una crisis en todo el sistema de transporte. Y en el sistema de transporte hay trabajadores, no solamente empresas. Sí. Hay trabajadores, hay 35.000 trabajadores en todo el interior del país. Que si empiezan a caer las empresas por la crisis que vive el sistema de transporte público de pasajeros, atrás de eso hay trabajadores y hay familias. Entonces, desde acá se va a tratar de defender siempre el salario de los trabajadores y la fuente de trabajo de los trabajadores. En los últimos años, Tomás, ¿se pudo conservar esta fuente de trabajo? ¿Fue mermando? Hubo 2 años difíciles también, ¿no? Como fue 2020 y 2021, por el tema de la pandemia. ¿Cómo fue este proceso en los últimos años? No, ahí la UTA ha usado el equilibrio, la seriedad y la responsabilidad que tiene sobre la fuente de trabajo de los trabajadores. Se ha logrado en su momento de la crisis de pandemia de que el trabajador también en algunos momentos no estaba trabajando por la pandemia y pudo percibir el salario de bolsillo todos los meses. Y también no hubo despido, que eso fue un gran logro de la Unión Tranviaria y Automotor. Pero, como digo, buscando el equilibrio y encontrando soluciones para la situación y la realidad que se vivía. Pero asimismo, hoy el país sigue en crisis y bueno, el sistema de transporte sigue en crisis también. ¿Qué espera que pase en el día de hoy, a partir de este primer día de paro? Sí, que recibir una convocatoria por parte de las cámaras, que se pueda llegar a un acuerdo en la negociación. La UTA está abierta al diálogo y a sentarse y a encontrar soluciones para los trabajadores. Si desde las cámaras empresarias o del Estado se resuelve el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Transporte, de llegar a hacer una reunión, la Unión Tranviaria y Automotor está esperando solamente el llamado para sentarse a seguir discutiendo y encontrarle una salida a las necesidades de los trabajadores para que tengan el acuerdo paritario que les corresponde. Este paro obedece todo, Tomás, ¿no? O sea, no solamente, digamos, los servicios locales, sino también corta, larga distancia, media. No, larga distancia no, corta y media distancia. Corta y media distancia, está bien. No, las empresas de larga distancia es aparte. Está bien. Por eso estos son transporte urbano y de media distancia. Está bien, por eso se lo preguntaba, para no incurrir en ningún error, ¿no? O sea, corta y media distancia. Y lo van a mantener, bueno, mañana es feriado, sí, pero lo van a mantener jueves y viernes. Sí, porque el Estado ha pedido de que si podía haber transporte público por el día del censo. La UTA accedió al pedido del Estado, pero el paro sigue de 72 horas, 24 horas del día martes y 48 horas que se van a cumplir entre el día jueves y viernes siguiente. Así que si no hay una respuesta positiva o un llamado para sentarse a discutir y encontrarle una solución, la medida de fuerza va a ser efectiva en todo el interior del país. Tomás, y estas, digamos, negociaciones, ¿sí? Siempre son así, de tirantes, o se había logrado, digamos, normalizar y ahora volvieron a tensarse. No, siempre cuando hay un reclamo salarial se pone complicado y se discuten
El año pasado, por ejemplo, la discusión paritaria terminó el 24 de junio, Claro. pero nosotros estamos viendo si podemos terminar a lo más antes posible, porque la inflación que se está viviendo lamentablemente supera el salario de los trabajadores y no alcanza. Hoy necesitamos una respuesta para los trabajadores ya, no ayer. La necesitamos ya, no mañana, digo. La necesitamos Sí. hoy a la respuesta. Y bueno, por tal motivo está la medida. Siempre son discusiones salariales que lleva su tiempo, pero bueno, a veces hay que hacerles entender a las cámaras empresariales que ya nos cansamos de que pateen todo para adelante y no den la respuesta que necesitan los trabajadores. Exacto. Sí, trabajadores que, bueno, depositan varias horas, ¿no? En este empleo. Ni hablar, ¿no? El horario que tienen que trabajar, pero asimismo cumplen con sus obligaciones de trabajo y merecen un salario digno para poder sostener su familia y darle un bienestar y poder progresar día a día. ¿Es optimista, sí, de llegar a un buen puerto, de arribar a un acuerdo, una solución? Sí, son discusiones que llevan su tiempo, pero es muy posible que se pueda haber algún llamado o algo y se sienten a seguir discutiendo. De todos modos, mientras que esté la medida, el paro sigue y veremos qué es lo que pasa en el transcurso del día de hoy, mañana y los días que siga de paro, si sigue el paro, ¿no? Si no se llega a un acuerdo anteriormente. ¿Únicamente, Tomás, van a hacer paro o alguna movilización también? No, hoy se ha decretado un paro en todo el interior del país. Perfecto. Muchísimas gracias por atendernos, muy amable por explicarnos a qué obedece, digamos, esta medida y bueno, ojalá que se pueda resolver y en la próxima nota estemos hablando ya de una solución, por supuesto, porque favorecería a todas las partes, lógicamente. No, yo le agradezco a ustedes, le pedimos 1000 disculpas a los usuarios por las molestias causadas, pero bueno, es la forma que tenemos de discutir y defender el salario de los trabajadores a través de alguna medida de fuerza cuando se hace oído sordo a lo que se le está pidiendo. Así que a los usuarios 1000 disculpas por las molestias causadas. Tomás, muchas gracias, muy amable, que tenga un buen día. Gracias a ustedes. Hasta luego. Tomás Lencina charlando con nosotros, sí, en este caso es el secretario general de la Unión Tranviarios Automotor, sí, de la seccional San Nicolás, sí, de la que depende Chivilcoy. Chivilcoy pertenece a la delegación Junín, sí, y además forman parte de lo que es la seccional San Nicolás, igualmente que Pergamino, por ejemplo, también, ¿no? Y de hecho, en tal sentido, sí, la empresa municipal de transporte urbano de pasajeros Sociedad del Estado, en Tupse, a través de sus redes sociales, emitía un aviso importante relacionado a sus servicios, ¿sí? En tal sentido, informaba a los usuarios que los días martes 17 de mayo, jueves 19 y viernes 20 no funcionarán ninguno de los ramales por un paro determinado por la UTA, ¿sí? Indicaron que el miércoles 18, censo nacional, sí funcionarán algunos ramales. Así que en consultar qué ramales van a estar funcionando, porque la idea es trasladar a quienes van a formar parte del censo 2022, ¿sí? En cuanto a otra de las informaciones que también se brindaba desde la empresa, sí, el paro abarca a todos los ramales y, por otro lado también, en relación al día de mañana, miércoles, censo, se había garantizado el transporte de colectivos para llevar a miles de censistas, ¿sí?, en todo el país, que no tienen otro medio para llevar a cabo su tarea en tan importante acontecimiento, explicaban también desde Entupse. Para redondear la noticia, y antes de irnos a hacer la primera tanda, decimos que este paro es por 72 horas, ¿sí? Y ponen en conocimiento desde la UTA, ¿sí?, de los trabajadores, las autoridades, los usuarios y de la opinión pública en general, que habiéndose agotado toda instancia de negociación propiciada por el Ministerio de Trabajo de la Nación, no se ha conseguido el acuerdo que venimos reclamando. Recuerden ustedes que ya habíamos estado mencionando sobre la posibilidad de un paro, que después quedó trunco por una conciliación obligatoria. Esto sería como la segunda parte, digamos, al no cumplirse, digamos, la parte del acuerdo que pretenden los trabajadores y sus representantes, se vuelve a convocar a un paro. Queremos dejar expresado que responsabilizamos de todas las consecuencias de cualquier medida de acción gremial a, digamos, en este caso, la total negativa de acordar los sueldos de los trabajadores del transporte de pasajeros del interior del país
y a pretender negociar salarios diferentes a los del área metropolitana de Buenos Aires. Nuestro pedido ha sido en todo momento claro, pretendiendo únicamente trabajar y cobrar los salarios que legítimamente nos corresponden. No vamos a permitir que nos condenen a salarios de pobreza, dice el comunicado de UTA. Por eso ratificamos la medida de acción gremial por 72 horas, conforme la siguiente modalidad. Paro de actividades el próximo martes 17, o sea, por hoy. Retomando la actividad el día de mañana por el censo nacional, ¿sí? En colaboración a la función desempeñada ese día en la instancia de feriado nacional cumplida, la cual se reanudará medida de acción gremial durante los días jueves 19 y viernes 20 del corriente. ¿Sí? Y luego, bueno, nos van a ir poniendo al tanto de qué ocurre con la negociación y si en definitiva puede existir algún principio de acuerdo, algún principio de solución, y quizás ya el jueves no tengamos que estar hablando de paro. Pero bueno, mucho dependerá de lo que ocurra hoy con las cámaras empresariales y también, en este caso, con la UTA, ¿sí? En cuanto al reclamo que vienen sosteniendo. Por lo pronto, en el día de hoy tenemos entonces paro en lo que se refiere a los o al transporte, ¿sí? De mediana y corta distancia. Transporte de mediana y corta distancia, ¿sí? Aquí en la ciudad de Chivilcoy y por supuesto también en las ciudades vecinas.